a lo lejos el morió. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque depende de qué lugar del mundo me están mirando. Hoy nuevamente con nuestro resumen semanal de noticias con nuestra compañera Jocelina Guevara, que está con nosotros, que es una periodista con eh, mucha preparación profesional. Estamos con ella haciendo un resumen de noticias toda la semana. Así que vamos a darle la bienvenida a la compañera y luego entonces arrancamos con el resumen. ¿Qué tú crees, Jocelina? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice María Luisa. A esta hora estamos con ustedes en el resumen semanal de Información al Desnudo. Recuerden su canal de noticias tanto en YouTube como en la página web de Info al Desnudo. Bueno, vamos a comenzar este resumen haciendo alusión a la conmemoración de los 10 años de la siembra del comandante Chávez, que se conmemoraron, valga la redundancia, el domingo 5 de marzo. Este domingo hubo un encuentro mundial de los líderes latinoamericanos, así como representantes de los movimientos sociales, intelectuales y artistas en Venezuela, en Caracas, cuya conmemoración inició desde el día viernes, cerrando el día domingo. Asistieron Raúl Castro, asistió también Rafael Correa, Daniel Ortega y otras personalidades como Raf González, y otras personalidades importantes del ámbito progresista, para conmemorar estos 10 años de la siembra del comandante Chávez, que pasó a la inmortalidad. Esa es una realidad, déjame decirte, Jocelina, que pasó a la mortalidad. ¿Por qué? Porque todo ha comenzado, a todo hay que hacerlo ver desde antes de Chávez y después de Chávez. Incluso la misma Venezuela, en Latinoamérica, en el Caribe, en el mundo, porque Chávez devolvió la utopía, Chávez devolvió el amor al pueblo, Chávez demostró que si tú dices yo soy tal cosa, debo asumir ese compromiso en la práctica, no demostrarle al mundo, yo soy esto delante de un grupo de gente y debo dar la espalda y hacer otra cosa. Fue un hombre que irrumpió en la vida política desde militar en el pueblo de Venezuela con un alzamiento militar producto de la masacre que se había dado en el 89 con el Caracazo. Y bueno, no pudieron lograr los objetivos, pero no fue un hombre que se escondió detrás de otros, sino que dijo, yo soy el responsable, por ahora no hemos logrado nuestro objetivo, será más adelante. Y ese más adelante se extendió y logró que Venezuela fuera respetada, fuera admirada incluso en su proceso por Latinoamérica entera. Además de eso, hay una serie de movimientos a nivel latinoamericano que merecen recordar y que son movimientos latinoamericanos que permiten una esperanza a Latinoamérica. Estamos hablando de la CELAC, estamos hablando de CARICOM, estamos hablando ¿verdad? Del mismo organizaciones de petróleo, que era una organización prácticamente no asequible para nadie y ya es una organización que se está manejando distinta, aunque es comercial, pero se está manejando distinta. Entonces, Chávez fue y sigue siendo y sigue viviendo en el corazón de cada uno latinoamericano, ¿verdad que sí? Entonces, por eso nosotros hoy recordamos, conmemoramos también de este pequeño esfuerzo de análisis de noticias y de resumen ese día, ese hombre tan especial. Sí, nos recordamos cuando Chávez visitó el Bronx, allí donde estás tú precisamente, y la gente le manifestó la necesidad que tenían para la calefacción, que necesitaban el gas, y de allí surgió la idea del comandante Chávez de una profunda humanidad
de conceder el gas desde Venezuela para la calefacción en el Bronx, precisamente allí en Nueva York. Bueno, justamente hablando de humanidad, vamos a hacer mención de un suceso que pasó aquí en Italia. Yo me encuentro en Italia, en la costa sur italiana, y esto ha traído bastante de qué hablar porque este gobierno italiano actual, que justamente lo dirige una mujer, la primera ministra Giorgia Meloni, eh, hubo una masacre como nunca se había vivido en la costa sur, en Crotone, aquí en Italia, y todavía hoy el mar está entregando cuerpos de inmigrantes que murieron en las costas italianas. Casi 200 metros para llegar a la costa y no hubo la capacidad, la humanidad de salvar a esas vidas humanas que venían en ese barco. Venían niños, venían jóvenes, venían adultos, venían mujeres embarazadas. Bueno, esto es verdaderamente una tragedia que sucedió aquí en Italia. Y este gobierno está tratando de limpiarse la cara porque los primeros comentarios que hicieron fueron unos comentarios racistas, unos comentarios propios de la derecha, porque así actúa la derecha, echándole la culpa a los propios migrantes, diciendo de que ellos se tenían que quedar en su país de origen, que no tenían derecho a la migración. Inclusive el Papa Francisco, que es un papa argentino, un papa latinoamericano, dijo que eran unos racistas, que no tenían humanidad. Bueno, ese es el comentario con respecto a esta tragedia que sucedió aquí en las costas italianas. Y el comentario también lo cerramos diciendo de que esa gente que venía allí, esos seres humanos, venían buscando una mejor vida porque en sus países de orígenes sufren guerras, sufren desastres naturales, sufren el terrorismo y son propiciados, son situaciones que aparte de los desastres naturales, son propiciados por el imperialismo norteamericano y la guerra que tiene Israel en contra de los países en el Medio Oriente. Esa es una realidad bastante triste, de verdad, Jocelina, que tenemos que ver cómo mueren tanta gente en los mares, vienen de Libia, o sea, vienen de África, especialmente de Libia, un país que, como todos sabemos, o como la gente debiera saber, era un país, diríamos, la Europa de África, porque era un país rico, donde la gente tenía todas las oportunidades para sobrevivir. Una persona terminaba de estudiar, inmediatamente se le daba en la mano un vehículo y se le daba la posibilidad de que comprara una casa y trabajo. Y si mientras no conseguía el trabajo, le estaban pagando un salario, o sea que tú no salías a caminar como si nada, a pasar trabajo, a meterte al mar, a vivir como fuera. Ese sistema de vida lo tenía Gaddafi. ¿Y quién acaban con Gaddafi? Lo matan, lo destruyen moralmente y también lo matan en Libia. Mira todo lo que ha sufrido ese pueblo después de la muerte de Gaddafi. Tanta miseria, tanta guerra, no hay paz por ninguna parte. Entonces, esos grupos también que hay en Europa de solidaridad con los inmigrantes, esta señora que parece que los ovarios de ella salieron secos, sencillamente han quitado todo lo que son las leyes donde ellos pueden ayudar en el mar a esas personas con una especie de tránsito para que no terminen de caer, para que no se hunda el barco, porque son
barquitos sin ningún tipo de preparación. Y toda esa gente ya no pueden atenderlo. Entonces, por eso fue esta miseria, este desastre humano. ¿Y a dónde están los derechos humanos cuando tanto se hablan en diferentes países? Vamos a ver los derechos humanos, un niño recién nacido, una mujer embarazada, todos esos niños, ¿cuántas personas? Habla de más de 70 personas muertas en el mar. Y eso no es hoy, eso no es el 27 de febrero, eso es casi todos los días que estamos viviendo eso. Entonces, esa es una humanidad que tiene el capitalismo, que no le importa el ser humano, y por eso lo único que le importa son los intereses de aumentar su capital de sus empresas. Lamentablemente esa es la realidad, pero el pueblo piensa que esta gente todavía le queda humanidad. No hay ninguna humanidad. También una guerra permanente en Ucrania, creada por la OTAN y Estados Unidos y Rusia. O sea, esa guerra que está ahí está trayendo muchísima gente corriendo, porque yo lo digo, si hay una guerra en mi país y yo tengo una frontera para escapar, me voy a quedar para que me maten, cuando yo no soy parte de esa guerra, ni sé nada sobre ella, ni tengo nada que ver con los recursos que se están sacando de esa sangre de ese pueblo que está saliendo, mandando cada día. Esa es la realidad. Te paso. Sí, fíjate que es una realidad, como tú misma lo mencionas, una realidad que se vive no solamente en las costas del Mediterráneo, sino recientemente, el día de ayer, lunes 6 de marzo, consiguieron un camión en el estado de Veracruz con 343 personas dentro de ese camión, inmigrantes ilegales. Esto obedece a la política errada contra la migración. No se hacen corredores humanitarios, no les dan la posibilidad a las personas, no solo de que vivan bien en sus países de origen, sino tampoco les dan la posibilidad de entrar legalmente, por ejemplo, a otros países. No, y también vamos a unir eso, aparte de la guerra, vamos a unir el problema de las sanciones también, porque las sanciones se hacen como una forma de castigar a los gobiernos que quieren ser independientes, que deciden no vivir de rodillas, porque esa es la realidad, no deciden no vivir de rodillas y deciden defender su pueblo. Y comienzan entonces ¿verdad? Esas sanciones. Mira, este presidente de Estados Unidos nuevamente activa el decreto de Obama, que tanto creíamos que por ser negro iba a tener una actitud distinta. No, todo lo contrario. Ellos defienden sus intereses y nada le importa, ni color, ni que sea mujer, ni que sea nada, los intereses. Entonces, ahí en Venezuela, ustedes saben que hubo un decreto de Obama de declarar a Venezuela una amenaza inusual. Y eso sirvió de base para todas las sanciones que tiene Venezuela y que la han tratado de hundir en todos los sentidos de la palabra. Pero ese pueblo se resiste a morir, se resiste a entregarse. Y hoy nuevamente se activa ese decreto. Y no solamente en Venezuela, sino en muchísimos otros países donde no son vistos con buenos ojos con Estados Unidos, están siendo sancionados. Está siendo sancionado Cuba, que tiene ya de 60 y pico años con sanciones, con bloqueo. Están miles de pueblos que han decidido vivir de frente al mundo. Sí, fíjate que las sanciones son un mecanismo de opresión, un mecanismo un mecanismo de chantaje contra los pueblos. Así tenemos las sanciones, no solamente en Venezuela, que inclusive llegaron a prohibir la entrada de las vacunas cuando la pandemia. Llegaron a prohibir la entrada de medicinas de alto costo para las personas que tienen enfermedades terminales como cáncer, enfermedades que necesitan atención médica con medicamentos especiales como la diabetes, como la hipertensión.
Eso hay que decirlo, la gente lo tiene que conocer. Y Cuba es uno de los países también sancionados, donde inclusive digamos, no solo las medicinas, sino los componentes para hacer las medicinas no dejan que Cuba los adquiera y que adquiera también implementos para hacer, por ejemplo, implantes auditivos, implantes de otro tipo que sean que tengan uso dentro de la medicina y que mejore la salud de la gente. Entonces, ellos dicen que que las sanciones van solamente a ciertas personas del gobierno, pero no es así, porque nosotros sabemos y lo hemos vivido en carne propia, que las sanciones a quienes afectan es al pueblo en su totalidad, eh, para desmejorar su calidad de vida, para sumirlos en la pobreza y propiciar un cambio de gobierno para poner un gobierno que sea favorable al imperialismo norteamericano y que sea prácticamente un títere de los Estados Unidos. Sí, fíjate, nosotros tenemos que levantar desde aquí la voz sobre el problema de la guerra, esta guerra inútil, esta guerra sangrienta que se está dando en Ucrania, donde se está pidiendo a gritos por donde quiera que ya lleguen a una paz, pero el problema es que Estados Unidos no quiere esa paz, porque no es la paz. Ellos lo que quieren es que Rusia le diga, no, ustedes ganaron la guerra, vengan, acaben con nosotros y ya terminamos aquí. Entonces, no hay una decisión concreta ni interesada en resolver el problema de la guerra y se sigue desangrando ese país. Ahora recientemente vimos que ya prácticamente Rusia está acoplando la parte de Donbass, que era una parte que le faltaba. Y bueno, yo pienso que esta semana ya se hizo cargo de otras ciudades y sigue el sangrado de esa población. Pero también con eso están sangrando Europa con la situación de los recursos. Se habla de que Europa están saliendo masivamente las empresas, eh, ¿verdad? Que le da vida a esos países y que están viniendo ya para acá porque aquí se le está dando unas mejores condiciones, un trato diferencial, se le está bajando los impuestos y se le está abriendo las puertas y se está entonces empobreciendo cada vez más Europa. Eso es algo que en algún momento tenemos que ver, porque la situación no da más. Esa es la realidad. Entonces, creo que habría que ver, alguna gente han estado hablando de que han estado hablando de Lula sobre que Lula ha estado reuniéndose con Zelensky. Y pienso que ha sido, no que pienso, sino la realidad es que no solamente Lula, sino otros gobiernos han estado tratando de conversar con Zelensky, que en realidad no vale nada. Zelensky no decide nada ahí, pero están hablando con Zelensky que para llegar a un acuerdo, cuando todo el mundo sabe que Zelensky simple y llanamente es un peoncito que se usa para que vocee lo que tiene que vocear allí y aquí, y después al final quien decide son la OTAN y Estados Unidos en eso, ni siquiera la Unión Europea decide. Entonces, están tratando de negociar para ver si se para esa masacre, pero es difícil. Sí, en la situación de la reunión entre Zelensky y Lula ha traído, hay que decirlo, María Luisa, ha traído malestar dentro de la izquierda latinoamericana porque no se entiende cómo es posible que Lula se reúna con una persona que prácticamente es un neonazista. Eso hay que dejarlo claro. Y que estaba, digamos, de alguna manera, desde el año 2014, estaba actuando en contra de su propio pueblo, del propio pueblo ucraniano, porque las órdenes del ejército ucraniano de bombardear el Donbass
provenían desde la alta cúpula militar y desde la presidencia de Ucrania, que desde ese momento la tenía Zelensky. Ahora, en geopolítica no se pueden ver las cosas o no, las situaciones no se pueden analizar en blanco y negro. Y como tú misma lo mencionaste, eh, hace falta la negociación, hace falta no la entrega y no la venta de los países, pues, o de los pueblos, o en este caso de los pueblos, sino negociar, ir al diálogo. Por eso nosotros vemos que Lula, que viene de una tradición de ser sindicalista, recordemos que los sindicalistas, su principal herramienta es el diálogo. Sí. Si bien hay la confrontación, pero una de las principales herramientas y que tiene Lula es el diálogo. Por eso en la reunión con Zelensky no ha hecho un apoyo, digamos, frontal a Ucrania. Se ha negado a hacer un apoyo frontal a Ucrania y está tratando de mantener a Brasil en una posición que, digamos, podemos llamar neutral. Si bien Bolsonaro apoyó a Putin desde el inicio del conflicto de la operación especial en Ucrania, Bolsonaro lo apoyó porque justamente el 60% de los fertilizantes que utiliza Brasil provienen de Rusia. Ahora, Lula se encuentra en la diatriba de no mantener una política que lo haga parecer a Bolsonaro, pero tampoco puede apoyar a Ucrania. Por eso la decisión de mantenerse de una manera neutral. Y eso hay que entenderlo como una acción política razonable. Eso no quiere decir que Lula se está entregando al neonazismo, al fascismo, sino que está tratando de conciliar y de jugar un papel neutral dentro del conflicto que lleve a la resolución de este conflicto. Sí, porque nosotros entendemos eso y también hay que recordarle a la población que Zelensky viene de una elección, sí, fue de una elección, pero primero lo que pasó fue un golpe de Estado y donde un gobierno, ¿verdad?, leal a los Estados Unidos, a la Unión Europea, asume el poder, pero asume el poder y duran 14 años masacrando a esa población. Y esos 14 años hay una cantidad de muertos y reportados, se habla de la cantidad de muertos y la forma como yo manejaba. Ahora mismo acaba bueno, ¿cómo se llama esto? De entregar las armas por parte de Estados Unidos, un militar norteamericano, y comenzó a decir de las diferentes situaciones que vio allí, de destrucción de las personas, de cómo le cortaban la cabeza a la gente, de cómo le tiraban el balazo precisamente en la parte íntima de los soldados, a los soldados rusos, cómo los militares ucranianos han tenido tanta agresividad, tanta inhumanidad para el manejo en la guerra, como producto, precisamente por eso mismo, pues son nazistas. Y eso es lo que ellos han aprendido, cuando son enemigos de alguien, arrancarle la vida, arrancarle el corazón si tienen que comérselo, diría yo de manera, ¿verdad? Como una expresión literaria, diría yo. Y eso es algo que es muy lamentable. Y entiendo, yo soy de la que entiendo que como Lula y otros que quieran tratar de que se llegue a un acuerdo, que sea un acuerdo real, no el acuerdo que de Minsk. Recuérdate que el acuerdo de Minsk fue un acuerdo para ganar tiempo, para luego preparar lo que hoy está pasando, porque para preparar el ejército ucraniano y poder destruir a Rusia, ese era el objetivo. Ese es el objetivo fundamental.
Rusia se habla de que es uno de los países más grandes del mundo y tiene recursos por toda parte. Y nunca ha sido visto con buenos ojos por Estados Unidos que ella se quede íntegra, sino destruida. Además, el hecho de que diga Rusia, aunque no sea comunista, es un sinónimo de comunismo, porque Rusia ha sido eso, un sinónimo de comunismo, aunque no lo sea. Entonces, todas esas cosas, los signos se quieren destruir para que no haya nada que pueda entorpecer este sistema capitalista neoliberal salvaje y asesino. Sí, fíjate que en el día de hoy, martes 7 de marzo, salieron unos videos que ya fueron desmentidos por la Cancillería rusa, donde asesinan a un soldado ucraniano y ya la Cancillería rusa emitió un comunicado diciendo de que habían sido los propios ucranianos que habían asesinado a ese soldado. Están haciendo girar por las redes sociales, sobre todo, ese tipo de videos donde asesinan de manera a mansalva a soldados que se niegan a participar dentro de la guerra, pero lo están asesinando los propios ucranianos. Es una situación verdaderamente eh, sangrienta que no tiene formas de descripción de lo que se está viviendo allí en esa zona. Sí, recuérdate cuando de Zaporilla, que todo el que salía corriendo, ¡bam! Porque no pueden correr. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre una noticia positiva, ¿verdad? Para que además Y recordar que el día quería mañana, que antes, discúlpame María Luisa, quería que hiciéramos un pequeño comentario antes de cerrar, muy breve, acerca de lo que está sucediendo en Colombia, porque es importante que se mantengan informados nuestros televidentes acerca de lo que está sucediendo en Colombia con el hijo del presidente Gustavo Petro, con Nicolás Petro. sí, y su hermano. Sí, fíjate, es una noticia también, es importante reconocer lo que decíamos ahorita, los gobiernos que demuestran que no van a vivir de rodillas, gobiernos que se enfrentan, que defienden su pueblo, inmediatamente hay muchas formas para tratar de dañarlo. Y bueno, están usando una denuncia con el hijo de Petro y con el hermano de que ellos han estado traficando con la supuesta paz, haciéndose de dinero. Y Petro pidió el día 2 de marzo que la fiscalía lo investigara. Hoy salió un comunicado del hermano de Petro muy triste diciendo que a él le dolía profundamente que su hermano lo mandara a investigar, pero él entendía que eso, la integridad era tan grande de su hermano que por eso lo hacía y que él veía que su país para él es más importante que su misma familia y que todo. Y por eso él asumió mandar a investigar a su hermano y a su hijo con la fiscalía para si ellos son culpables y tienen que caer presos de por vida, que caigan presos de por vida. Pero yo no voy a defender ni voy a apoyar corrupción. Nosotros estamos en contra de la corrupción y no vamos a apoyar eso. Entonces, es algo que hay que aplaudir de él, que es también la misma actitud de ANLO cuando trataron de involucrar a su hijo, que rentó una casa, y bueno, andaban detrás de él, mira, el hijo de ANLO rentó una casa, pero el muchacho trabaja, no es de los dinero de ANLO ni del dinero del Estado que están usando para eso. Entonces, nosotros vemos como un Ecuador, un presidente, se lleva todo el dinero para unos chores con un lugar donde no se pagan impuestos, ¿verdad? Arrancan con todo el dinero, usan el narcotráfico, se hacen supermillonarios y a eso no le pasa nada. Todavía andan caminando sin ningún problema. ¿Mm? Entonces, un presidente que está tratando de hacer lo que tiene que hacer, pues le buscan todas las cosas para dañarlo, para crear la condición de naturalizarlo delante de la humanidad. Eso es lo que yo te puedo decir sobre esa noticia, porque le hemos estado dando seguimiento.
Sí, fíjate, como decía Vicente Guerrero, la patria es primero, el mexicano. Bueno, vamos a cerrar, ahora sí, vamos a cerrar con una noticia, una buena noticia, precisamente desde México, aprobaron eh, que los feminicidas le van a quitar la patria potestad a través de la ley Monzón. Esta es una muy buena noticia, sobre todo para esta semana en la cual celebramos el Día de la Mujer, el día 8 de marzo, y es un logro mm, bastante grande para todas las mujeres, para los familiares de las mujeres que son asesinadas, que sus hijos no vivan con los feminicidas, que no sufran ese trauma psicológico de vivir con un asesino, porque el Estado mexicano le quita la patria potestad a los asesinos. Es una forma de hacer justicia, verdaderamente de hacer justicia por tantas mujeres inocentes que han perdido la vida y que después de ser asesinadas, la patria potestad podía pasar a los asesinos. Ahora no va a ser así. Esto se dio en el estado de Puebla y la aspiración es que esta ley Monzón se aplique en todo el estado, los estados mexicanos. Y ojalá que sea, que marque un precedente para que también en toda Latinoamérica se aprueben este tipo de leyes. No, y déjame decirte, después de barbarazo, matar a su esposa y sale de la cárcel, se queda con los hijos y con los recursos que también ella ha dejado. O sea que también Sí. eso es lo más triste todavía. Entonces, a esa persona que hacen ese daño tan grande a su compañera y dejan a esos niños huérfanos, no merecen ni siquiera integrarse a la sociedad. No lo merecen porque es que han hecho un daño demasiado profundo a esa misma sociedad, porque ha creado entonces niños enfermos y niñas enfermas. Entonces es algo muy interesante, especialmente porque la lucha de la mujer ha sido muy fuerte. La mujer ha tenido una resistencia muy grande. Eso permanentemente está en lucha. Y ese día 8 de marzo, que el próximo resumen de noticias, vamos a hablar un poquito más de eso, no ha sido un regalo, ha sido precisamente conquistada por sus luchas. Y ahora le vamos a decir a todos nuestros amigos que recuerden que estamos en YouTube, live, infoaldesnudo.com, en nuestra página Info al Desnudo Digital también. Estamos en Facebook para que tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros, enviar un mensaje, ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que Jocelina Guevara y María Luisa de este lado estamos impulsando. También nos pueden mandar noticias que ustedes piensen que son importantes y nosotros tomarla en cuenta. Vayan a nuestra página, allí van a encontrar muchísimas noticias al día todo el tiempo. Así que muy buenas noches, muy buenos días a todos. Le dejo la palabra a Jocelina para que se despida. Sí, bueno, María Luisa, antes de despedirnos, porque estamos retrasando la despedida, ¿no? En el día de hoy, martes 7 de marzo, estamos estrenando en Info al Desnudo una nueva columna de opinión del psicólogo Marcelo Cabeza. Visiten la página, que allí van a conseguir esta columna bien interesante, que son reflexiones acerca de la psicología y el psicoanálisis. También le van a poder escribir a Marcelo Cabeza pidiéndole alguna recomendación o algún comentario.
Bueno, ahora sí nos despedimos. Recuerden visitar la página infoaldesnudo.com. También tenemos una etiqueta que es Mundo Tweet en Twitter. Muchas gracias por habernos seguido y visto por los canales y por las redes sociales, y los esperamos hasta la próxima semana. Chao. Chao, chao, hasta luego. Un abrazo digital de aquí.